adornos navideños. Ya estamos sacando las piñitas, las bolitas, las campanitas, pero vamos a saber qué significa, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no? Entonces empezamos con lo que es las piñitas, no tan conocidas solamente para los adornos navideños, ¿no? Siempre han sido un símbolo esotérico y más usado por los caballeros templarios porque encierra dos significados. Uno, el secreto al estar cerradas y por otro lado, la unidad que debe existir en la familia. También son signo de esperanza y representan la inmortalidad. Si las pintas de color oro o plata resaltarán en tus centros de mesa o colgadas en el árbol. Y si te animas, recoge piñas del campo y pide permiso. Pero vamos a ver qué significa también las lágrimas de Navidad que tanto cuelgan en los arbolitos, ¿no? En algunas regiones septentrionales y del centro de Europa se cuelgan en el árbol de Navidad estas lágrimas, junto a las velas, bolas y guirnaldas. Las lágrimas de Navidad representan la despedida del año viejo y el recibimiento del nuevo. Desde hace años son bastante los hogares donde también pueden contemplarse estos adornos, estas lagrimitas navideñas. Pero ¿qué significa, no? En todos estos adornos, las herraduras que también son conocidas, sobre todo en lo que son las cadenetas que llevan los árboles, ¿no? ¿Qué significan estas herraduras? Las herraduras han sido consideradas siempre en las culturas mediterráneas como un símbolo de protección. En tiempos precristianos representó también al dios Astado, una de las principales y más antiguas divinidades junto a la diosa madre. El muérdago, los adornos de muérdago, ¿no? ¿Qué representa? Pues el muérdago es la planta silvestre más utilizada desde la antigüedad durante el solsticio de invierno. El muérdago era recogido por los antiguos druidas que lo cortaban con una hoz de oro. Servía como protector e incluso como medicamento, aunque en grandes dosis se decía que podía ser letal. Actualmente en estas fiestas se utiliza el muérdago fresco como ramito que se cuelga en las puertas y seco quemándose para purificar los hogares. De esta manera se aperturan las buenas energías del año. Y los muñecos de nieve, los muñequitos de nieve, ¿no? A ver, los muñecos de nieve, hay diferentes teorías, pero para muchos estudiosos constituye un símbolo un tanto pueril del Padre Invierno, ¿no? Es como el advenimiento del Padre Invierno, porque tengamos en cuenta de que todas estas costumbres vienen pues donde el mes de diciembre es el mes más crudo que es de invierno, ¿no? Entonces se dice de que estos muñequitos de nieve representaban, ¿no?, a ese ente que representaba al invierno. Y las estrellitas representan el firmamento, ¿no? Sobre todo la estrellita de Belén, ¿no es cierto? La estrellita que siguieron los Reyes Magos, ¿no? Y por lo tanto representa pues el advenimiento, ¿no?, del niño Cristo. Y bueno, yo estoy más partidaria para lo que son las estrellitas, ¿no?, las campanitas, ¿no?, que también ya van avisando, ¿no?, el advenimiento del niño Dios, y también lo que son las lagrimitas, ¿no? Pues bien, también las bolas de Navidad. Las populares bolas de Navidad, en ocasiones luminosas que se cuelgan del árbol de Navidad, son un recuerdo de las manzanas que pendían en la antigüedad de los árboles sagrados para propiciar el retorno de todo lo bueno de la naturaleza y la fecundidad de la tierra. Un poco más del origen oculto de la Navidad.
Los orígenes de la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, se ubican en las costumbres anteriores al supuesto nacimiento de Jesús de los pueblos caldeos, celtas, druidas, egipcios, babilónicos y hasta mayas de la antigüedad, los cuales celebraban durante el solsticio de invierno, que es del 21 de diciembre, alguna fiesta relacionada al dios o los dioses del sol, entre otros. También los chamanes, como en Siberia, aprovechaban estos días para recoger la manita muscaria y repartirla con un saco y su trineo entre las familias locales, que la colgaban en sus botas cerca de la chimenea junto a un árbol, lo cual simbolizaba el ciclo natural de la resurrección y la nueva vida, a lo que los romanos denominaban Natalis Solis Invicti, o el sol que nace y nunca muere, de la constelación de Virgo. Alegoría de Cristo en forma de dios solar Helios o sol invicto conduciendo su carroza. Esto que se encuentra en el mosaico del siglo III después de Cristo de las grutas vaticanas en la Basílica de San Pedro, en el techo de la tumba del Papa Julio I. El árbol de Navidad se enlaza habitualmente con una fecha fundamental en el calendario de los festejos cristianos. Sin embargo, el árbol orlado con vivaces luces posee lejanos y fundamentales antecedentes paganos. Ese origen antiguo de la festividad cristiana vinculado con el culto romano de Mitra o las creencias mitológicas druidas y celtas. Pero vamos a ver un poco más. El mito de Saturno y las Navidades. Se dice que este dios Saturno, el dios de la siembra y la agricultura, irrumpe en la antigua Caldea y es mencionado en la Biblia como Saku, en Amos capítulo 5 versículo 26, pero el culto a Saturno en Roma fue importado de Grecia y relacionado con Satre, antigua divinidad etrusca a la que se dedicaban cruentos sacrificios. Según el mito, Saturno fue expulsado del Olimpo por Zeus, recibiendo buena acogida en el Lacio hasta que fue proclamado rey. Entonces propuso un gobierno de paz y prosperidad llamado la Edad de Oro, periodo en que los dioses convivían con los mortales. De recuerdo de esta era se establece la fiesta de la Saturnalia en Roma. La Saturnalia era la celebración gozosa pero a la vez nostálgica de aquel paraíso perdido. Esta fiesta se celebraba del 17 al 25 de diciembre y luego durante 3 días subsiguientes tenía lugar el festejo de los nombramientos de los magistrados. Durante esta fiesta cesaba el trabajo y los amigos acostumbraban intercambiar regalos, se liberaban a los esclavos y hasta eran servidos por sus amos. El primer día se hacía un sacrificio a Saturno y el día 19 se dedicaba a Odis, la rea, la diosa de la abundancia y esposa de este. En la época del imperio, con el avance de la romanización, en Cartago se asoció a Saturno con Baal. En dicha fecha se efectuaba horrendas inmolaciones, Sin embargo, la religión tradicional romana sería inválida por cultos orientales. Suele asociarse este fenómeno sincrético a la crisis del siglo III, pero más parece estar en relación, como dijo Matthews y Cornella, con los procesos de incremento de la movilidad de los hombres e ideas del mundo mediterráneo bajo condiciones de paz creados por los mismos emperadores como parte de la unificación de los mundos latino, griego y medio oriental. En Occidente, además de los cultos a las deidades existentes, se había hecho muy popular entre los ejércitos el culto al dios solar Mitra. Tal es así que comenzó a celebrarse su nacimiento durante las Saturnalias. Eran como la costumbre de las fiestas de honor a Saturno. Así que vemos acá unas pequeñas reseñas de cómo supuestamente empezaron a conmemorarse lo que eran las fiestas de fin de año o natividades, ¿no? Los primeros cristianos no las celebraban. El hecho de que no se documentara la fecha del nacimiento, pero sí de la muerte de Jesús, demuestra cuál rito era importante para sus discípulos más allegados. Ni se les cruzó la idea de tal celebración. La doctrina temprana estaba dominada por la creencia de una segunda presencia de Cristo en poder real.
se lo visualizó en el Apocalipsis sobre un caballo blanco con una corona y una espada venciendo a sus enemigos. Pero el hecho de que sus expectativas no se cumplieran en su tiempo dio lugar a la adaptación de la Iglesia durante la época prenicena a la situación política imperante, oficializando el cristianismo después de Constantino como estrategia de cohesión. En vez de esperar una presencia mesiánica unida y absoluta, Cristo ahora renacería todos los años del 25 de diciembre, fecha tradicional de la muerte y resurrección de los dioses paganos, como el caso que él estaba hablando de Mitra, ¿no? Está, por lo tanto, vuelta a las creencias madres arquetípicas. Denota la continuidad entre la Navidad cristiana y los ancestrales ritos paganos. Pero vamos a hablar también de lo que significa, ¿no es cierto?, los árboles de Navidad, ¿no? Para todo el mundo las personas traen árboles, ¿no?, en sus casas, con confites, con regalos, con adornos, con paquetes debajo de ellos, ¿no? En la naturaleza esto es donde usted encontrará, ¿no es cierto?, el árbol más conocido como la muscaria, ¿no? La muscaria de Amanita, un árbol confitero, ¿no? La planta verdadera es del champiñón de micelio. Pero, ¿por qué hacían esto? Porque muchas personas siguen la tradición, costumbre, tengan en cuenta que estas tradiciones son occidentales en su mayor parte, ¿no? La costumbre de traer un árbol en el hogar y poner los presentes bajo ello. Pero, supuestamente, es ahí donde viene el significado de que todo lo verdadero sobrepasa la evidencia dogmática, ¿no? Revelando así de que el árbol en realidad representaba el final de una época y el comienzo de otra. Y nosotros, pues al coger los frutos, que eran los adornos, los regalos, en realidad determinaba, ¿no?, de una forma celebratoria de que venía todo lo bueno. Bien, los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, un dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol perenne que representaba al árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Personalmente lo que les puedo decir es lo siguiente. Pueden ver muchas en internet muchísimas contradicciones, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo es de que apareció en nuestras fiestas navideñas el árbol, pero les voy a decir de una forma ya angélica. En la Cábala nosotros hablamos mucho de lo que es el árbol de la vida, que es donde se encuentra, ¿no es cierto?, absolutamente los senderos para llegar a Dios, que es mediante las jerarquías angélicas. Entonces, una manera, ¿no?, de estar con Dios, porque tengan en cuenta de que el arcángel Miguel fue el que le dijo, proclamó lo que era la anunciación de Jesús, ¿no es cierto? Entonces es como decir que todo en esa fecha está unido, no tanto Dios o la Sagrada Familia como también las jerarquías angélicas. Entonces una manera de tener eso era el pesebre, donde se encuentra el Dios, el Mesías, la Sagrada Familia, que son estas figuras navideñas, ¿no es cierto?, Libertad, de María, José, radio, ¿no?, el establo, y al pie del árbol, que representa la protección de los arcángeles que se encuentran en todo lo que es la Cábala, ¿no? Empezando, se supone que es la estrella en la punta del árbol, ¿no es cierto?, que representa la estrella más grande, ¿no? Y quien la pudo seguir, que fueron los Reyes Magos, pero que esta anunciación fue a través del arcángel.